Pablo a los creyentes corintios, 2 de Corintios, capítulo 8. Después, al terminar el culto, tienen que pasar por ahí al final y verán los bonitos dibujos que todos los niños han hecho. Y si hay algún niño más que todavía no lo ha podido hacer, que tiene todavía la oportunidad, creo, para hacerlo, tiene que contener un versículo de la Biblia y una ilustración. Oremos al Señor. Gracias por este tiempo tan bonito de estar en tu presencia. Gracias por nuestros hermanos de Brasil que nos visitan. Te pedimos que les bendigas estos días, que les fortalezcas y que traigan bendición a nuestra ciudad. Gracias porque hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, que está en todo lugar. Qué privilegio tenemos de formar parte de esta única iglesia, que tiene una sola cabeza, que eres tú, Cristo Jesús. Ven y háblanos en esta mañana. Nuestros corazones están descubiertos y abiertos a tus ojos. No podemos esconder nada de ti. Ven con tu palabra. Empuñas, Señor, la espada de tu palabra, la espada del Espíritu, para partir y quitar de nosotros todo aquello que no te agrada. Por causa de Cristo Jesús, oramos. Amén. Todos nosotros tenemos unas tradiciones familiares. Hay cosas que nosotros hacemos a puerta cerrada en nuestras familias para celebrar esta época de Navidad. Y una costumbre ya desde muchos años que tenemos en familia es, antes de repartir los regalos, es abrir la palabra de Dios y leer un texto bíblico. Un texto bíblico. El texto escogido para hoy es uno de los textos que hemos escogido muchas veces. Os va a extrañar que este texto referente a la Navidad viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a leer el texto y lo vamos a explicar. Y seguramente algunos de vosotros lo podéis compartir el día 25 o el día 24 por la noche, y que pueda formar parte de vuestra tradición como familias cristianas. 2 de Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo escribe esta antigua carta a las iglesias en Grecia, y este tesoro aquí está en medio de una exhortación que dura 2 capítulos, pero es como una pepita de oro en una mina de instrucciones y de exhortación. Vamos a centrarnos en este versículo. Es un texto que se divide fácilmente. Y la primera parte del texto dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Vamos a centrarnos. ¿Qué significa la pobreza de Cristo? ¿Qué querrá decir el autor inspirado? ¿Cuál fue la condición del Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, antes de Belén, antes de venir a nuestro mundo? Ya entendemos que Cristo Jesús, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios. Cristo no tuvo sus comienzos en Belén. Cristo es eterno. Cristo no tiene ni principio ni final.
El Hijo de Dios es el eterno Hijo de Dios, es la palabra eterna de Dios. ¿Cuál fue la condición de Cristo antes de venir a nuestro mundo? Antes de nacer como un bebé vulnerable e indefenso y ser puesto en el pesebre de Belén. ¿Cuál fue su condición? Pues Cristo era rico. Cristo Jesús paseaba en palacios de marfil en el cielo. Palacios de marfil es un símbolo simplemente de las riquezas, del honor y la gloria que correspondía a Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios, estaba rodeado de honor y gloria y hermosura y santidad. Ahí todo brillaba, ahí todo era paz, ahí todo era honor y gloria. Le adoraban todos los ángeles de Dios. Y ahí estaba, por toda la eternidad en el pasado. Pero llegó el momento, llegó el tiempo establecido por decreto de Dios. Llegó el tiempo de hacerse pobre. Llegó el tiempo de renunciar su honor y su gloria y el respeto y las riquezas eternas que le correspondían en gloria. Llegó el tiempo. Vino el decreto del Padre en los consejos eternos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente para renunciar a su gloria, para abandonar su estado eterno y para venir a nuestro mundo. Dice el Señor Jesucristo, por lo cual, entrando en el mundo, esto lo dice el escritor inspirado de Hebreos, dice acerca de Jesucristo, por lo cual entrando en el mundo, hay una proclamación. Y dice Cristo, Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste. Todos los sacrificios que ofrecían durante años el pueblo de Israel, por obligación, bajo el antiguo pacto, eso no sirvió para limpiar sus corazones. Por eso el Hijo de Dios clama al Padre, Señor, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios es espíritu, y Dios busca a aquellos que le van a adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eternamente uno, sin principio y sin fin. Pero llegó el tiempo que el Hijo de Dios clama al Padre y dice, Padre, me preparaste cuerpo. El Verbo eterno de Dios tuvo que tomar carne y huesos, tuvo que tomar cuerpo humano. Y para eso tuvo que hacerse pobre. Dicen Filipenses, acerca de este acto que llamamos la encarnación, cuando el Verbo de Dios se encarna en ser humano, dice Filipenses que Cristo Jesús se despojó a sí mismo, se despojó, puso a un lado sus privilegios, sus derechos, aquel honor y gloria que le correspondía en el cielo, sus riquezas eternas, lo puso todo a un lado y se hizo pobre. Y dice aquí, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús se sometió voluntariamente, con ganas, con pasión, con deseo de cumplir la voluntad del Padre. Se sometió al decreto de hacerse hombre. Y esta obra es la encarnación. Aquí la palabra eterna de Dios tomó sobre sí una naturaleza humana en el vientre de la Virgen María, por la obra del Espíritu Santo. Nos equivocamos si pensamos que Dios se agarró de una persona humana muy santa y lo elevó a divinidad. Nos equivocamos si pensamos así. No.
no fue elevar a ningún ser humano, fue Dios que se humilló, fue Dios que bajó, fue Dios que se hizo pobre, fue Dios que se hizo esclavo, fue Dios que se hizo vulnerable, fue Dios que quiso andar en nuestros zapatos. La naturaleza de Cristo, Cristo Jesús, fue revestido por una naturaleza verdaderamente humana. Cristo se hizo auténticamente humano como tú y yo. Y la plenitud de la deidad de Cristo fue cubierto de carne y huesos. Y nació por un nacimiento normal, como cada uno de nosotros hemos nacido. Y fue protegido por Dios. ¿Os acordáis que el rey Herodes mandó masacrar a todos los niños, pensando que también iba a matar el que los profetas decían que sería el rey? Dios lo protegió, totalmente vulnerable, totalmente pobre. Hay un enorme contraste entre Cristo, su vida en el cielo, su preencarnación, la eternidad que vivió, y su entrada en este mundo. Fíjate, el texto de Juan dice: ahora, Padre, glorifícame para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes del principio, antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, Cristo disfrutaba en los cielos con la gloria del Padre. Tres en uno, un solo Dios, amándose entre sí, disfrutando entre sí, teniendo compañerismo entre sí, y no había nada más, y punto. Dios, la realidad eterna, el que siempre está ahí, el Espíritu de santidad, Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, en toda la eternidad. Entonces Cristo clama recordando, tenía conciencia como hombre de dónde había venido, tenía conciencia de qué es lo que él había abandonado, sus riquezas en gloria. Dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dice nuestro texto que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor. El Dios eterno te ama a ti, tu Creador, el que te conoció antes de que fuiste formado en el vientre de tu madre. Dios te amaba. Y Dios te ama hoy. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere hacer, como hemos escuchado esta mañana, portentos, los milagros de su poder en cada una de nuestras vidas. ¡Qué bien! Ya tenemos en la historia de la Biblia situaciones, ¿os acordáis del diluvio? Todos los seres humanos conocidos perecieron, menos 8 personas. Y Dios lo podía hacer de nuevo, pero Dios no lo ha hecho todavía. Todavía hay tiempo para venir a Cristo, todavía hay tiempo. Cristo Jesús se hizo pobre por amor, se despojó y no quiso usar de sus privilegios y sus derechos como Dios para hacerse uno con nosotros. Tuvo hambre, padeció sed. Cuando le torturaron antes de la cruz, lo sentía. Cristo Jesús se hizo auténticamente humano, ser humano. Por amor a nosotros se hizo pobre. No solamente es el hecho de la encarnación, el hecho de venir la palabra eterna de Dios y vestirse de carne y hueso en el seno de la Virgen María. No solamente eso era el hecho de hacerse pobre. Bajó un peldaño mucho más. Hay unos textos interesantes en la Biblia que dice en uno de los evangelios, Lucas,
9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Cristo estaba consciente del kairos de Dios. En la plenitud de los tiempos, como hemos escuchado, había una fecha señalada en la agenda de Dios para el nacimiento de Cristo, pero también otra fecha señalada en la agenda de Dios para ir a la cruz. Y dice aquí que Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Podía haberse marchado, podía haberse como Jonás cogido un barco para España, podía haber ido a otro lado, podía haberse escondido en las montañas de Judea, pero afirmó su rostro para ir a la cruz, determinado para cumplir el plan de Dios. Y en eso también se hizo pobre. La meta de su vida terrenal fue ir a la cruz. Dice este mismo texto de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por mí. Cristo fue a la cruz por mí, por mi pecado. El Padre puso sobre él los pecados de todos que habían de creer en él. Cristo llevó el pecado a la cruz y venció el pecado en la cruz. Dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos, tú y yo, justicia de Dios en él. No hay regalo más grande que esto. Ser hechos justicia de Dios en Cristo, ser declarados justos ante el tribunal del cielo, eternamente justos, limpios, puros, declarados por Dios, porque abogado tenemos, Jesucristo el justo. Y cuando nos quieren condenar y cuando nos quieren acusar, abogado tenemos. Y su sangre chorreando de la cruz está la prueba de su muerte a tu favor y a mi favor. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Amén. Dice Filipenses, y estando en condición de hombre, la encarnación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La encarnación y la cruz. Cristo se hizo pobre. Hay un tremendo contraste aquí entre su vida en el cielo. Hay un texto de Isaías 50, versículos 6 y 7, que me gusta, que nos da un cuadro de los sentimientos humanos de Cristo de manera profética. Isaías 50, versículos 6 y 7, dice el texto, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, los que arrancaban su barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, le escupían en la cara de menosprecio. Se hizo pobre por nosotros, se hizo menospreciado. No rechazó tomar nuestra vergüenza sobre sí, el eterno Hijo de Dios, creador de los cielos, Cristo Jesús. Dice el texto, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cristo afirmó su rostro para ir a la cruz, y fue con esa confianza de que iba a cumplir su misión, que iba a morir, que iba a tomar la cruz y morir como Cordero de Dios, el último Cordero de Dios. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento cuando alguien había pecado? Tenían que traer un cordero sin defecto, un cordero perfecto. Pero antes del sacrificio, tenían que poner sus manos sobre la cabeza del cordero. Poner sus manos, identificarse con ese cordero que iba a morir en sacrificio sangriento. Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Pongamos nuestras manos sobre la cabeza de Cristo Jesús, identifiquémonos con Él, digamos, eterno Hijo de Dios,
yo te entrego mi vida. Me arrepiento de todo aquello que no te agrade a ti y me identifico con tu sacrificio. Yo quiero aplicar tu muerte a mi vida para que yo sea declarado justo por toda la eternidad. Continúa nuestro texto y dice que siendo rico, Cristo siendo rico, y es bueno contemplar un momento las riquezas de Cristo, aunque ya las hemos mencionado por su estado eterno, pero Cristo es creador y dueño del universo. Venid conmigo a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, el texto apostólico dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él, Cristo es dueño de todo. Es el creador, pero también es dueño de todo. Y aquí cuando dice el primogénito de toda creación, significa el supremo sobre toda creación. No significa el primer ser creado. No hagamos ahí un error. El texto bíblico, cuando dice aquí primogénito, no significa el primer ser creado. Significa el ser que tiene la máxima autoridad. Es el principio, es príncipe, es supremo, es rey de reyes sobre toda la creación. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de Dios. Cristo es creador, Cristo declaró toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Cristo tiene todo poder. Cristo tiene la plenitud de Dios. Hay dos naturalezas, como hemos explicado. Un ser humano nacido de la Virgen María de manera milagrosa, que fue unida con la divinidad, con Dios en toda la plenitud. Así que Cristo es Dios en plenitud. Las dos naturalezas humanas y divinas están allí en una sola persona, sin mezclarse, sin confundirse. Es únicamente un solo Salvador, Cristo Jesús. Mi nieto, a modo de ilustración, mi nieto más pequeño le encantan las matemáticas y su número favorito, que lo vi esta mañana, son no sé cuántos miles y miles y miles de millones. Es su número favorito. Le dije a Pablo que le explicara a Marcos el concepto de la infinidad. La infinidad, pues son números que nunca acaban, que siempre van. Pues mira, en la Trinidad de un solo Dios, tienes un ser infinito, el Padre. Tienes otro ser infinito, el Hijo de Dios. Tienes otro ser que no tiene ni principio ni final como los demás, infinito, que es el Espíritu Santo de Dios. Pues hermanos y hermanas, sumamos infinito y infinito y infinito es igual a infinito. Un solo Dios. Un solo Dios que te ama a ti y dio lo mejor del cielo para salvar lo peor de esta tierra. Dio lo mejor. Dios
que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32. En Cristo están escondidas todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Quieres ver la belleza de Cristo? Acércate a una flor. Acércate a una flor. Acércate a la puesta del sol. Acércate a la estrella de la mañana. Acércate a cualquier cosa de la creación, a una buena comida. ¿Quién diseñó todo esto? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por Él es hermoso. ¿Quién podía haber inventado todas estas cosas tan bonitas? Cristo es hermoso. No solo hermoso en santidad, sino también hermoso en sabiduría, hermoso en conocimiento. Podíamos comer, pues, lentejas todos los días. Pero Cristo Jesús hizo que hay cosas maravillosas en el mundo y lo hizo por amor a nosotros. Y lo hizo para que de alguna manera podamos captar. Tenemos un Dios hermoso, fabuloso, un Dios de amor que nos ama. Siendo rico. Luego la última parte del texto dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fue pobre, se empobreció, vino a la tierra, fue a la cruz, siendo Él rico, siendo dueño de todo, y todo tiene un propósito, para que seamos ricos. Para que seamos ricos. Dios quiere que seamos ricos. Nadie dice amén, porque no estáis conmigo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. No creo en el Evangelio de la prosperidad, hermanos. No creo, así que todo el mundo podéis decir. Menos mal. 2 de Corintios 9, versículo 8. Es parte del contexto de este versículo que hemos estado mirando. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin que teniendo siempre en todo, perdonadme, el caramelo, que llevo media hora con el caramelo en la boca y no se va. Pido disculpas, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa es la verdadera prosperidad. Teniendo lo suficiente, pero abundar en toda buena obra, para la gloria de Cristo Jesús. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para la gloria de Dios. Eso es la prosperidad espiritual. Dios mandó su Hijo para que seamos prosperados espiritualmente, para que demos fruto de justicia para su gloria. Dios mandó a su Hijo también para que experimentemos el nuevo nacimiento, el nacimiento que viene del cielo. Igual que Cristo Jesús vino del cielo, Cristo Jesús proclama la necesidad de nacer otra vez, de nacer de lo alto, de nacer del Espíritu de Dios, de nacer del Evangelio. Y fuimos enriquecidos por el nuevo nacimiento, por el nuevo nacimiento. Dice el texto de 1 de Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo murió, pero resucitó.
y aplastó la muerte y el diablo y el pecado y el mundo, los pisoteó, los avergonzó, los aplastó, y Cristo subió al más alto lugar. Y allí del cielo, cuando alguien se arrepiente y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en su vida y produce en él o en ella un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo por el Espíritu de Dios. Y eso nos hace ricos en santidad. Es una transformación en nosotros que no ocurre de la noche a la mañana. Muchos nos equivocamos porque pensamos, yo creo en Cristo, ya no tengo problemas, ya no tengo luchas, ya todo es color de rosa. No, en este mundo tendremos tribulación, ya lo dice el Señor, pero Dios usa la tribulación para nuestra santificación. Dios usa incluso la enfermedad para nuestra santificación. Cristo es lo mismo hoy, ayer y por los siglos, y puede sanarnos en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Yo creo y creemos todos en la sanidad divina. Así es, Padre. Pero si Dios permite que pases por el valle de sufrimiento, va a ser para tu bien. Porque primero esa enfermedad ha tenido que pasar por Cristo Jesús. Si ha tocado tu vida, Cristo lo ha permitido. Y si Cristo lo ha permitido, Él es más poderoso que la enfermedad y puede usarlo de alguna manera que no entendemos para tu bien. Así que somos ricos por un nuevo nacimiento, por una visitación del cielo a nuestras vidas. También Efesios 2:7, y ya estamos casi terminando, Efesios 2:7. Hay otra cosa, somos ricos porque somos trofeos de la gracia de Dios. Somos trofeos vivos. Hay personas, grandes deportistas, que tienen en su hogar pues una vitrina que está lleno de trofeos. Me imagino que nuestro héroe Rafa Nadal pues ya tiene que poner ahí muchas vitrinas para todos sus trofeos. El héroe de mi nieto es Cristiano Ronaldo, también tiene unos cuantos trofeos. Tú eres un trofeo para Dios. Si Dios te ha llamado, si Cristo te ha salvado, tú eres un trofeo para Dios, pero es un trofeo vivo, no encerrado en una vitrina, vivo, andando, respirando, vivo. Dice nuestro texto, Efesios 2:7, y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No está hablando del futuro, está hablando de ahora. El creyente, el redimido, el arrepentido, el que puso su fe en Cristo, su verdadera vida está allí con Dios, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para, versículo 7, mostrar en los siglos venideros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, sin fin. Esa nueva humanidad comprada con la sangre de Cristo no verá final. Van a ser y vamos a ser trofeos de la gracia de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Cristo, ese niño en el pesebre, no olvidemos que es Rey de Reyes y será también juez en el día del juicio final. Ese pequeño bebé tan tierno, tan indefenso en el pesebre, será juez en el día del juicio.
Pero gloria a Dios, será también mi abogado. Y puede ser tu abogado también, que te defienda. Y ha borrado todo lo que está en contra de los suyos. Ha borrado todo con su sangre derramada en la cruz. El texto que mirábamos en Filipenses termina, después de muerte y muerte de cruz, termina diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta el más alto lugar. Cristo es supremo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, sin excepción, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así va a terminar la historia de la humanidad. Así terminará la historia. Pero tu historia no tiene que terminar allí. Si tienes a Cristo, si vienes a Cristo, tu historia será trofeo por los siglos de los siglos, para dar gloria a Cristo Jesús. Realmente el contexto de este capítulo 8 y 9 no lo hemos explicado al principio, porque queríamos centrarnos en: se hizo pobre por amor a vosotros, siendo rico para que fueseis enriquecidos. El contexto de estos capítulos es una exhortación a los de Grecia central y sur de terminar de recoger su ofrenda que ellos habían prometido. Entonces, capítulo 8, capítulo 9 es una exhortación muy práctica a las iglesias de Grecia. Y Pablo echa mano a varias razones para animarles de preparar su ofrenda, porque hay creyentes, cristianos pobres en Jerusalén, que necesitan la ayuda. Pero yo encuentro ahí esa pepita de oro, la cristología. Toda la teología acerca de Cristo Jesús en un pequeño versículo, en medio de esta sección práctica. Y esto tiene para mí mucha razón, que todo lo que hagamos tiene que estar rodeado por fe en Cristo. Tiene que estar rodeado, saturado por entender la obra de Cristo en la cruz. La base de la fe cristiana es Cristo. La razón de la Navidad es la cruz de Cristo, no solo el pesebre, pero también el pesebre. No tenemos que quitar los belenes de la Navidad, que estén en cada esquina por mí, que podamos ver la maravilla de la encarnación, cuando el eterno Hijo de Dios visitó nuestro mundo. Pero cuando veamos el Belén, veamos también el Salvador sangriente, crucificado por ti y por mí. Amén. Y veamos también el juez del día del juicio, Rey de reyes y Señor de señores. Que la gracia de Cristo se haga presente en nuestras vidas estos días, que podamos, como Cristo, afirmar nuestro rostro para ir a Jerusalén. O sea, afirmar nuestra voluntad para cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas. Poner nuestro rostro como la piedra más dura que hay para enfrentar cualquier dificultad en el nombre de Jesús y atravesarlo, ir adelante con victoria. Recibe por fe y por arrepentimiento el regalo más grande, porque esos dos capítulos, 8 y 9, termina con una pequeña frase: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don que escapa toda descripción humana. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Su don que no podemos describir, que nos faltan palabras para hablar de Él. Recibémosle y pongamos nuestra vida a su servicio. Amén. Vamos a orar al Señor. Pónganse de pie, acompáñenme. Dios eterno, aquí y ahora te damos gracias por ese don, ese regalo, la generosidad de tu Hijo Cristo Jesús,
porque ya hemos conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que fuéramos enriquecidos. Señor, queremos que tus riquezas de santidad, de justicia, de generosidad, de amabilidad, de amor, de comprensión, sean abundantes en nuestras vidas, no tanto por nuestro esfuerzo, sino por el fluir de tu Santo Espíritu, ayudándonos a enfocarnos en Cristo. Danos una semana de bendición. Haz milagros, sana a los enfermos, suple para aquel que no lo tiene, y ayúdanos de honrarte y también ser trofeos para ti ahora, trofeos andantes que señalemos hacia ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.